Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos acompañe en este nuevo día, hoy 17 de abril del 2023. Aquí estamos para compartir en esta nueva semana, el lunes, la segunda semana de Pascua, después de haber pasado este domingo de la Divina Misericordia. Ponemos delante de la presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que renovados por los auxilios pascuales que nos has librado de la herencia del pecado, adquiramos la belleza del Creador Celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 23 al 31. En aquellos días, tan pronto como Pedro y Juan quedaron en libertad, volvieron donde estaban sus compañeros y les contaron lo que les había dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oír esto, todos juntos clamaron a Dios diciendo: Señor, tú has creado el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene, por medio del Espíritu Santo y por boca de tu siervo David, nuestro Padre. Dijiste: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen planes torpes? Se sublevaron los reyes de la tierra y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra su Mesías. Esto fue lo que sucedió cuando en esta ciudad se aliaron Herodes y Poncio Pilato con los paganos y el pueblo de Israel contra su santo siervo Jesús, tu ungido, para que así se cumpliera lo que tu poder y su providencia también había determinado que sucedería. Y ahora, Señor, mira a sus amenazas y concede a tu siervo anunciar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios, en el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración tembló en el lugar donde estaban reunidos. Los llenó a todos el Espíritu Santo y comenzaron a anunciar la palabra de Dios con valentía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: Yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús: Yo te aseguro que el que no nace del agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quieres y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, en esta nueva semana nos encontramos este pasaje tan precioso que es la acción del Espíritu Santo. Y la primera carta a los apóstoles nos lo habla claramente. Y se dice que la oración generó un temblor en el sitio y que todos se llenaron del Espíritu Santo y salieron a anunciar el Evangelio con valentía. Son acciones del Espíritu Santo. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo en plenitud? En el bautismo. Y el Espíritu Santo se va fortaleciendo. A veces vivimos en el error, ¿sí?, de quedarnos con el primer sacramento, que es el del bautismo. Imagínate tú quedarte con el sacramento del bautismo
y llegar a 90 años con el bautismo, sabiendo que el Señor en los Hechos de los Apóstoles y en la Sagrada Escritura nos habla claramente de todos los sacramentos que nos ha regalado. ¿Sí? Nos lo habla claramente en Hechos de los Apóstoles sobre el tema de la confirmación. Nos habla claramente Jesús del bautismo. Nos habla claramente de la unción de los enfermos. Santiago nos lo habla claramente. Pedro también. Pablo también nos lo explica. Jesucristo nos habla de que Él es el pan vivo bajado del cielo y se nos da en la última cena. Dice, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no habita en mí y yo no habito en él. Lo dice claramente en San Juan. Todo el capítulo 6 de San Juan se cansa de decirlo. Es más, lo dice tantas veces que a lo último muchos de sus discípulos dicen, esto es muy difícil de creer, y ellos salen y se van. Y después le pregunta a sus apóstoles, ¿y ustedes también se van a ir como estos? Y Pedro toma la palabra y dice, ¿dónde más iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Y en este encuentro con Nicodemo, Nicodemo era un hombre de la ley, era un hombre conocedor de la ley, fariseo. Era un hombre que conocía claramente, digamos que era un teólogo de la época, ¿sí? Del Antiguo Testamento, muy claramente, y se comportaba de la manera adecuada como Dios le pedía. Pero él tenía sus dudas, y Jesús se lo aclara, le dice, sí, lo que es carne, lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Y la acción del Espíritu Santo se ve reflejada en el bautismo, claramente. Y ahí somos herederos de la riqueza que nuestro Padre nos quiere regalar. Y eso nos permite poder luchar. Si no es por la fuerza del Espíritu Santo que habita en nosotros, gracias a la acción del Espíritu Santo y gracias al bautismo, que es el primero del inicio, que nos santifica y que nos incorpora y nos vuelve hijos de Dios. Pero en la medida que vamos avanzando en el camino de la vida, el Señor se quiso quedar en otros, porque se daba cuenta que el hombre va cambiando, se va transformando, necesita de otros auxilios y el Señor no se cansa en su infinita misericordia de regalarnos otras cosas que son fundamentales. Y nos regaló otros sacramentos, el perdón de los pecados, ¿sí? La confirmación, que es la profesión de mi fe, ya cuando yo soy dentro de una edad ya en mi adolescencia, ¿no? Donde confirmo mi fe y digo sí. Pero nos falta compromiso, porque en muchas ocasiones terminamos alejándonos de nuestra Iglesia Católica y decimos que el padre no nos enseñó o el cura no nos atendió. Eso no es excusa, hermanos. Si tenemos tiempo para ver documentales, películas, leernos un libro, seguir aquí, seguir allá, ¿por qué no escudriñamos la palabra del Señor? ¿Por qué no lo hicimos? ¿Por qué no buscamos de Él? ¿Por qué no nos llenamos de su acción, de su palabra verdadera? Tantos buenos formadores que tenemos hoy, por lo menos en medio de redes. El padre Javier de No Te Lo Cuente, que no te lo cuenten, argentino, padre Fray Nelson Medina, la gente de EWTN, el canal católico, el padre Luis Toro, un gran biblista, apologético, que nos enseña muy bien la Sagrada Escritura, o sea, Raniero Cantalamesa, el padre José Fortea, sacerdotes grandes y buenos formadores los encontramos. Libros, documentales, vidas de santos, tenemos para instruirnos el catecismo de la Iglesia, la Sagrada Escritura, los evangelios, las cartas
de los apóstoles, ¿sí? Los hechos de los apóstoles, las cartas de Pablo. Tenemos tanto para formarnos y para crecer. Y en algún momento necesitaremos del discernimiento de una persona preparada para entender los conceptos, sí, claro. Tenemos que comprender que la Sagrada Escritura se escribió en géneros literarios, ¿no? El haiógrafo o escritor sagrado, el escritor, pues se le dice escritor sagrado porque es inspirado por Dios para escribir la Sagrada Escritura. Cómo se comprende el contexto histórico, ese contexto de la época en la que se escribe, cómo se entiende sus orígenes cuando se escriben los primeros escritos. Muchos de ellos se escribieron, inclusive no se escribieron ni en arameo, que era la lengua de nuestro Señor Jesucristo. Especialmente muchos de ellos se terminaron escribiendo en griego, ¿sí? que era una de las lenguas principales de aquel entonces. Estaba entre el hebreo, arameo, griego, latín, ¿sí? Bueno, ahí se da ese lenguaje y hay que comprenderlo en el contexto histórico para poderlo interpretar. Pero ante todo, hermanos, para dejar un mensaje sencillo es dejarnos transformar por la acción del Espíritu Santo. No nos quedemos con el bautismo. Acerquémonos al perdón de los pecados. Acerquémonos a este sacramento. Acuérdense que este sacramento no es solamente perdón, es sanación. Por eso es que en muchas ocasiones en los evangelios, cuando Cristo va a sanar a alguien, les dice: tus pecados te quedan perdonados. Muchas veces nuestras enfermedades son a causa de nuestro pecado. Muchas veces. Se manifiesta en nuestro cuerpo nuestras malas acciones. Así que necesitamos de la sanación ante todo del alma. Siempre Cristo lo dijo: no se preocupen por el que mata el cuerpo, preocúpese por el que mata el alma, por él sí. El cuerpo no. El cuerpo no se preocupen tanto, preocúpense por el alma, porque el plan de Dios es salvar nuestras almas. Esa esencia que Cristo nos ha dado, esa esencia que el Padre por medio de la acción del Espíritu Santo nos ha dado. Queridos hermanos, en este lunes pues seguimos en la oración, unidos. Sigo orando por sus familias, por sus intenciones, por los enfermos de sus casas, por las personas que ya partieron de este mundo a tu presencia, de este mundo a la presencia del Padre. Oremos por las almas del purgatorio, ¿sí? De todos nuestros familiares, amigos y vecinos, secuestrados, presos, enfermos, desplazados por la violencia, refugiados, emigrantes. Oremos, unámonos en la oración por el bienestar de la humanidad. Dios los bendiga y Dios los guarde. Ya saben, Edwin Andrés López, aquí los acompaño. Sigo orando por ustedes, por favor no dejen de orar por mí. Dios los bendiga y Dios los guarde. Que tengan un feliz día en el Señor.